Continuamos con más información. Es momento de activar el radar informativo con la conducción de Adriana Peralta y Vanessa Robles. Solo aquí en Élite Noticias. 7 de la mañana con 45 minutos. Vanessa, vamos con las entrevistas. Estamos a la espera entonces de tus reportes, Eduardo, pero ahora queremos darle paso a nuestro siguiente entrevistado del día de hoy. Se trata del asambleísta Esteban Torre, representante del Partido Social Cristiano en Tungurahua, para conversar acerca de la coyuntura que sucede en el ámbito legislativo, entre otras novedades, además de la ley de porte de armas. Buenos días, Esteban, bienvenido a Élite Noticias. Buenos días, qué gusto. Otra de las cosas que quisiéramos arrancar y comentar es que, bueno, entendemos que el presidente Lasso va a enviar dos proyectos de ley con carácter económico urgente, y hay criterios divididos en torno a si es viable o no es viable, porque, bueno, pues se avala acerca del estado de excepción que en teoría existe hoy en el sistema carcelario, pero otros especialistas dicen que no procede porque no tiene competencia con esto. ¿Cuál es la lectura entonces de la Asamblea con respecto a estos dos proyectos que se van a enviar con carácter económico urgente? Buenos días. Vanessa Robles le saluda. Buenos días, estimada Vanessa. Bueno, lo primero, saludo el reconocimiento por parte del Ejecutivo de que la Asamblea tenía razón. Si la Asamblea no hubiera tenido razón, entonces iban a ir por esta figura poco democrática de mandar a publicar directamente en el registro oficial toda la ley, como de hecho lo estuvieron pensando por algunas semanas. Entonces saludo que se reconozca que la Asamblea tenía razón, que se envíe el proyecto en partes. Y respecto del estado de excepción, más allá de que, como le digo, la bancada que yo lidero en la Asamblea no tiene representación en el CAL, yo creo que habría un espacio jurídico, una ventana, para que utilizando el estado de excepción de las cárceles se puedan enviar dos proyectos económicos urgentes a la Asamblea. No está tan claro si está prohibido o no, pero yo creo que en este caso deberíamos darle paso para que haya ese debate tan esperado ya en la Asamblea Nacional, sin que eso constituya tampoco, por supuesto, aprobación directa de lo que envía el presidente, pero sí deliberación democrática. Así que yo soy partidario de que se interprete que el pedido del estado de excepción en el tema carcelario pueda permitir al gobierno mandar dos proyectos económicos urgentes. Yo creo que aquí el miedo jamás fue a debatir. Lo único que se le dijo al Ejecutivo es: Ejecutivo, no mande un proyecto que modifica 56 leyes, que tiene 300 artículos, que tiene 180 hojas, porque primero está prohibido y porque luego además el debate no va a ser lo que se espera. Así que yo saludo esa decisión y espero que, como les digo, se envíen esta semana, se califiquen y ya tengamos el debate en los días siguientes. Claro, hay dos cosas, asambleísta, ¿no? Como la bancada del Partido Social Cristiano ya ha dejado claro que por su lado al menos no existen trabas hacia el Ejecutivo para el tratamiento de las leyes, pese a que el propio mandatario lo ha dicho así en varias entrevistas. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Nosotros, o sea, el ciudadano de a pie, el ciudadano en general, lo que nota es como un proceso muy lento de los cambios que se han prometido. ¿Dónde estaría la piedra que no deja avanzar de acuerdo a su criterio? ¿Qué es lo que está pasando? Estábamos reportando incluso nuevas manifestaciones por parte de agricultores de varios gremios. Se hace un llamado al diálogo, pero el diálogo, ¿qué será? ¿Será eterno? ¿No llegan a los consensos? ¿Qué está pasando, asambleísta, de acuerdo a su criterio? Inexperiencia, falta de decisión del gobierno, interés en destinar el tiempo de trabajo en otras cosas. Entiendo que han habido un desfile de abogados en el Palacio estos últimos días con reuniones interminables, especialmente solo por el tema de los Pandora Papers. Pero vea usted, el tema de la inseguridad que se vive en todo el país. Escuchamos que ayer fue asesinado un niño en un restaurante conocido de Guayaquil. Ustedes conocen eso con más detalle. Lo propio en varias ciudades del país. Eso no tiene nada que ver con las leyes. Eso no tiene nada que ver con la ley de creando oportunidades. Eso no tiene nada que ver con la Asamblea. Es únicamente gestión que tiene que realizar el gobierno, decisión y, por supuesto, la seguridad de los ciudadanos. Por eso es que aquí no cabe, al menos en los problemas que vive el país, estos relatos pintorescos y cinematográficos del triunvirato, de la conspiración. No, señores, estos son muletillas un poco para desviar el debate de los temas que usted ya habían mencionado, los problemas que está viviendo el país, especialmente en temas de seguridad, como le digo, donde no tiene nada que hacer la Asamblea, sino únicamente el gobierno y su gestión. Y lo otro,
el famoso paro que estamos viendo ya de arroceros, me parece. Correcto. Oiga, es inacción del propio gobierno también. ¿Cómo se les ocurre nombrar primero una ministra que no tenía experiencia en el caso y que por eso también fue retirada, pero luego reemplazarla con un funcionario que puede tener toda la buena fe del mundo, pero ha vivido los últimos 25 años de su vida en Estados Unidos? Es decir, no tiene un contacto con la realidad, no tiene una capacidad de entender los problemas que está viviendo el agro, que está viviendo la ganadería y, por supuesto, la consecuencia de este tipo de paros. Entonces, yo no entiendo realmente aquí qué está pasando. Yo no sé por qué se concentran en inventarse este tipo de relatos cinematográficos, pero por el otro lado se abandona lo que le preocupa al ciudadano, que es el tema de la seguridad, el tema productivo, el tema ganadero, que ya vemos todas las consecuencias que lo que está pasando ahora. Sobre el tema de la seguridad, asambleísta, ahí no deberían intervenir los legisladores. ¿Cuál es el problema central? Hablando de delincuencia común, porque lo que está pasando aquí ya se trata de delincuencia común. Yo noto mucho el tema de hablar del narcotráfico, de los radares, y está bien, ese es otro problema. Pero el tema del niño que falleció es delincuencia común. Los que se suben a los buses a asaltar, los que nos apuñalan en las esquinas, todo eso es delincuencia común. Entonces, ¿dónde debemos de hablar? De pronto reforzar a la policía, cambiar las leyes. Hablemos de las leyes ya en su rol de legislador. Uh-huh. Bueno, el tema de la seguridad evidentemente es un tema global que enfoca no solo gestión, dotación a los policías, a los militares en ciertos casos cuando ellos salen a cumplir las funciones de la policía, y también el tema legal. Tampoco hay que esquivar esta responsabilidad. Por ejemplo, el tema del famoso porte de armas es algo que se debate, se discute, y ustedes ven que son los delincuentes los que tienen armas en todo momento. Entonces, ante los mismos problemas, porque son los mismos problemas que vivimos año tras año, creo que tenemos que intentar soluciones creativas, y por eso es que yo propuse en diciembre del 2020, antes que cualquier otro político, la reforma a la ley de armas de 1980, sabiendo que es un tema polémico, sabiendo que no es la única solución tampoco, pero que sin duda puede aportar de alguna manera, especialmente en lo que se conoce como en análisis económico, como la externalidad positiva. ¿Qué significa? Que va a existir un efecto de disuasión para que delincuentes que hoy tienen armas, que cuando usted le dice no use armas, evidentemente no le escuchan al Estado, piensen dos veces antes de usarlas, porque pueden saber que el dueño de un local, que los guardias incluso, porque eso no sabemos, los guardias privados de seguridad están impedidos de tener armas en este momento. Por eso es que tienen gases, pimientas y toletes, porque hay prohibiciones expresas de tener armas. Y sin duda, como le digo, se tiene que complementar todo, pero los problemas que estamos viviendo actualmente tienen que tener soluciones gubernamentales directas. Por ejemplo, ¿qué está pasando en las cárceles? En las cárceles no tiene nada que ver la asamblea. Es únicamente ver cómo se organiza esto para que las bandas que están disputando su nuevo liderazgo, porque perdieron al líder, fue asesinado, de alguna manera encuentren la paz entre ellas y dejen de someter a los ciudadanos a la inseguridad que representan estas peleas entre ellos. Así que creo que hay temas, como le digo, que se complementan. No es que la asamblea no tiene que hacer nada, tiene que hacer muchas cosas, pero tampoco puede el gobierno culparle de todo a la asamblea como se ha dedicado a hacer ahora para justificar su inacción, su inexperiencia y su desviación, se le puede decir, de interés y de energías en otros temas que no son los prioritarios de los ecuatorianos. Estimado Esteban, y si hablamos justamente de inacción o de falta de procedimientos, las leyes también tienen mucho que ver. En el sistema judicial podemos palpar la impunidad y muchas veces procesos absurdos que se llevan a cabo cuando no deberían y todo lo contrario, procesos que no se emprenden cuando tienen todos los motivos para hacerlo. ¿Cómo evitar o cómo desde la Asamblea se puede erradicar la impunidad en la función judicial? Bueno, primero ejerciendo las acciones de control político que las hacemos siempre los legisladores, al menos desde mi despacho se hace mucho control político, que es distinto a la fiscalización. Control político significa observar las actuaciones de los funcionarios pasados y actuales y demandar respuestas. En mi caso personal, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura, que es el encargado de velar por malos elementos que hay en todo, es decir, hay malos elementos en política, en la policía, en los jueces. Eso lamentablemente no podremos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo se autodepura y cómo de alguna manera las instituciones se mantienen un poco más limpias de estos malos elementos. Lo propio está pasando en la Asamblea. Sería impensable decir que no van a haber legisladores
deshonestos o que sigan cometiendo actos de corrupción. Que lo debe diferenciar esta asamblea de otras es cómo lo procesa y cómo elimine esos elementos, como ha sucedido con la asambleísta Bella Jiménez la semana pasada. En ese sentido, como le digo, lo mismo pasa en el tema judicial. En fiscalía también los fiscales tienen muchísimo poder en este país y se prestan algunos, no todos, hay muy buenos fiscales también, para actos de corrupción. Y por eso, como les digo, hay que detectar cada caso y esperar que las autoridades, en este caso reguladoras, ejerzan su poder sancionador y desde la Asamblea, por supuesto, controlar que lo hagan, porque no podemos esperar, esto sí, que la cúpula, en este caso el Consejo de la Judicatura, no sancione. Y para eso estamos los legisladores, para hacer control político, para demandar respuestas y si vemos que hay ilegalidades, activar ya juicios políticos y fiscalización, por supuesto. Sí, ya para finalizar, asambleísta, solo para terminar, algo muy breve con respecto a la agenda de la Asamblea esta semana. ¿Cuáles son esas prioridades para que la ciudadanía sepa de primera mano? Bueno, hay reuniones de comisiones, evidentemente eso a veces no se hace tan público, pero hay reuniones de comisiones desde el lunes hasta el viernes. El pleno que conocemos que se va a tratar mañana va a tratar un tema importante sobre un tratado de extradición. Eso es importante saber porque parte de la solución a la crisis carcelaria no solo es promover indultos en ciertos casos para que salgan personas, por ejemplo, que tienen deudas, están presos por deudas de pensiones alimenticias. Correcto. Y más cosas que si bien son delitos que se sancionan, es impensable que estén compartiendo celda con asesinos y con violadores. Y por eso es que vemos que en las crisis carcelarias, así como se matan bandas de asesinos, también hay este tipo de presos que no tienen ninguna razón de estar compartiendo celdas con prisioneros de máxima seguridad. ¿De eso van a hablar mañana? Eso va por un lado. ¿Ah? ¿De eso van a hablar mañana? Entiendo que el tema... No, mañana se va a tratar uno de los acuerdos de extradición para devolver presos extranjeros que están aquí, porque como le digo, ese es otro problema de los que existen. Hay muchos presos que están en este momento creando hacinamiento en el Ecuador que ni siquiera son ecuatorianos. Entonces lo que tenemos que hacer es firmar a lo más rápido que se pueda los tratados de extradición para enviarlos de vuelta a sus países y de alguna manera liberar el espacio en las cárceles. Así que eso se va a tratar mañana y también una ley de emprendimiento joven que esté en primer debate. Qué bueno. Muchísimas gracias al asambleísta Esteban Torres por habernos acompañado en este espacio. Quisiéramos conversar más con usted, pero tenemos en pocos minutos una cadena que también vamos a transmitir bastantes novedades en torno a lo que pasa en la ciudad y en el país. Gracias, asambleísta. Gracias también. Saludos.